Un saludo, estamos en el curso de descargas eléctricas atmosféricas. Vamos a entrar en la parte del módulo 1.2. Vamos a revisar el rayo, las características del rayo como un fenómeno natural de características electromagnéticas. La parte de introducción, tenemos que la tormenta eléctrica es un fenómeno de la naturaleza, básicamente por la concentración de carga eléctrica en las nubes de tormenta. Hay modelos físicos que caracterizan la constitución o la estructura o la arquitectura eléctrica de una nube. Eh, esta- este módulo lo vamos a estar revisando. Eh, También tenemos la parte del fenómeno de descarga, así como una nube adquiere carga eléctrica en algunas condiciones naturales. También hay un fenómeno de descarga que es conocido como rayo. El rayo es un fenómeno de naturaleza electromagnética, es decir, que para entenderlo un poco, conocer sus parámetros, conocer su comportamiento, las influencias en los sistemas naturales o artificiales que hay en la Tierra. Básicamente esto se puede revisar con toda la teoría clásica electromagnética. Y hay una parte bien importante, es que estamos situados en Colombia. Colombia es un país tropical donde está catalogado como uno de los países con mayor actividad eléctrica atmosférica en el mundo. Y ahí surge pues, la pertinencia de estudiar y tener un conocimiento importante en los temas de rayos. Para mirar el rayo tanto como fenómeno natural y en sistemas de ingeniería, entender toda la problemática que trae consigo todas las altas energías electromagnéticas que se desencadenan por los rayos. Los objetivos de esta charla, vamos a centrarnos en comprender en términos de ingeniería cómo se forma una nube de tormenta eléctrica, comprender en términos de ingeniería cómo es el mecanismo de descarga de una nube de tormenta, analizar las diferentes afectaciones, seres vivos y sistemas por causa de los rayos, realizar una introducción, normas nacionales e internacionales para los diseños o toda la componente de protección contra rayos, comprender y estudiar los sistemas de protección contra descargas eléctricas atmosféricas y realizar introducción a los sistemas de puesta a tierra para todo lo que tiene que ver con protección contra rayos. Aquí es importante, dentro de los objetivos se van a ir desarrollando en los diferentes módulos. En la parte de este módulo vamos a ver el panorama de cómo sería la estructura de formación de una nube de tormenta eléctrica, y el objetivo es comprender en términos de ingeniería cómo se forma una nube de tormenta eléctrica. Básicamente, este tema se puede abordar, se puede iniciar a estudiar desde lo que es el ciclo hidrológico. Este ciclo hidrológico pues, es muy conocido en diferentes niveles del conocimiento. Básicamente el ciclo hidrológico consta de que en superficie de la Tierra tenemos espejos de agua, océanos, lagunas, ríos, y por toda la acción electromagnética y térmica del Sol, eh, estos espejos de agua se calientan. Como se calientan, hay una transformación de fase de agua, va a pasar de estado líquido a un estado de vapor. Ese vapor viene siendo más liviano que el aire, y aparte de eso, pues podría tener aportes significativos que tiene que ver con el viento, que va a hacer que ese vapor de agua empiece a tomar altura. Cuando ese vapor de agua empieza a tomar altura, hay una relación directa que es la escala de temperatura. Básicamente, entre más altura se tenga, la temperatura va a ir disminuyendo.
Cuando ese vapor de agua alcanza ciertas alturas, viene la temperatura asociada al punto de nuevamente cambio de fase del agua, donde podría pasar de un estado de vapor directamente a fases de sólido, que sería hielo. Entonces, en las nubes básicamente se empieza a acumular agua en forma de hielo y la nube se va a cargar de agua por unos periodos de tiempo y ya dependiendo del microclima o del clima de la región que se esté analizando, pues en algún momento por efecto de temperatura del sol y por saturación de la nube, pues básicamente empieza a llover, hay precipitación y el agua regresa. Entonces, pues eso es lo que se conoce como un ciclo porque es repetitivo. Es decir, que hay una circulación cerrada, como un circuito cerrado, donde el agua se evapora, se convierte en hielo, la nube se satura y nuevamente descarga el agua a los espejos de agua o a la tierra y se acumula y se concentra en los espejos de agua. Básicamente uno, por observación, por un principio básico de observación, nosotros sabemos que en ocasiones hay aquí en la superficie de la tierra lo que uno conoce como granizo. Pues ese granizo es la- las partículas de hielo que están en la superficie. Esas partículas de hielo, simplemente por una observación muy básica, es el primer principio de observación, uno como persona le da la intuición o le confirma que en realidad hay en la parte alta de las nubes hay un almacenamiento de hielo. Ya con la parte científica, con digamos una instrumentación y equipos de sobrevuelo, pues esto se puede confirmar de una forma científica y tener datos más precisos de cómo es el contenido de agua, cuáles son las temperaturas que se pueden alcanzar en una nube y cómo se da el tema de precipitación y que el agua regresa nuevamente a la tierra. Este ciclo hidrológico del agua tiene bastante que ver, bastante de principio con lo que sería una pregunta que no se podría hacer, es que finalmente cómo termina una nube cargada eléctricamente. Esa sería la pregunta, que estamos en un estudio particular de rayos, de tormentas eléctricas. Esa primera pregunta es, bueno, ¿y cómo una nube termina cargada eléctricamente con carga? ¿Cuál es el modelo? Y cómo es ese proceso de carga. Ahí es donde nos vamos a centrar un poco en esta parte introductoria. Aquí tenemos en las imágenes de la izquierda, digamos ya lo que es una estructura de una nube, ya entrando un poco en detalle, y lo que les venía comentando acá en la parte, digamos, de la base de la nube. Acá tenemos la altura en kilómetros, es decir, que uno desde un kilómetro aproximadamente ya puede tener las bases inferiores de lo que es una nube y dentro de ella todo lo que sería la estructura. Aquí estamos viendo nuevamente estructura, digamos, de física de masa, que sería el tema del agua en forma de hielo. Aquí están algunas imágenes de lo que tiene que ver con esas partículas de hielo que están aquí dentro de la nube. Aparte de estar ahí, hay una dinámica, es decir, que no, una masa de hielo no ocupa un espacio y se queda ahí, digamos, en el tiempo, sino que hay una variación temporal de esas masas. Es decir, que pueden tener un desplazamiento hacia la parte superior y después cuando van ganando peso, porque van ganando volumen, eh, pueden estar bajando, es decir, descendiendo hasta la base de la nube antes de que se precipiten en forma de lluvia o de granizo hacia la tierra. Esa dinámica de lo que tiene que ver con el hielo es una de las teorías, digamos, de estudios científicas aceptadas
donde indica que esa dinámica, ese movimiento de lo que tiene que ver el hielo, empieza a tener la formación de cargas. Es decir, que la dinámica de la masa del hielo va a terminar con una nube cargada eléctricamente por un principio de inducción de carga. Eh, Hay varias teorías en la literatura, hay varias teorías donde, digamos, se dan ciertas explicaciones de cómo finalmente en una nube termina carga eléctrica distribuida en el volumen de la nube, pero hay unas teorías de mayor aceptación que otras por la comunidad científica y esta pues, tiene que ver con la que hemos venido explicando. En la imagen de la derecha vemos también se han desarrollado investigaciones en Colombia a nivel de universidad en posgrados donde se trata de analizar la influencia que tiene que ver la contaminación, el material particulado por el asentamiento de las ciudades. En esta imagen vemos que acá pues eh, hay una nube, ya una nube pintándole internamente una distribución aún de lo que tiene que ver con la masa de agua en forma de hielo, la escala de temperatura y esta nube se ve un poquito de tono oscuro debido a que en esta dinámica del vapor que va subiendo hacia las nubes, pues básicamente esas partículas se van adhiriendo a otro tipo de partículas y en zonas industrializadas que tienen contaminación, pues básicamente pues ese hielo no va a subir en agua pura, sino que va a tener algunas articulaciones diferentes de moléculas. Nuevamente aquí vemos asentamientos y todos los efectos que se pueden dar como tema de material particulado que termina adhiriéndose a las partículas de hielo y cargando el hielo con partículas de otro tipo de sustancias que estén en implicación bajo el área de influencia de la nube. Y en la parte inferior, digamos que estaríamos como en un tiempo limpio, limpio donde tenemos la escala de temperatura, tenemos la formación de masa de la nube y básicamente no hay contaminación en esa parte. Eh, Después de explicar un poco de esta introducción de lo que tiene que ver con la formación de agua en la nube, viene ahorita lo que nos interesa de aquí en adelante y es la formación de carga o la distribución o el modelo eléctrico que hay en una nube que tiene que ver con la carga eléctrica. Aquí nuevamente es de resaltar que en la literatura, en toda la teoría científica, todas las disciplinas que tratan de conocer un poco más a fondo los niveles de detalle de la estructura eléctrica de una nube, hay varias teorías desarrolladas donde la más aceptada por el momento científicamente es que la estructura eléctrica de una nube de tormenta es de forma tripolar, es decir, que tiene cargas negativas en la parte inferior, cargas positivas en la parte superior y una pequeña distribución como en el centro de nuevamente cargas positivas, lo que se concluye como una estructura eléctrica tripolar. tripolar. Aquí vale la pena resaltar que no todas las nubes que uno puede apreciar por observación o todas las nubes que están ahí cerca de un punto de observación que uno esté analizando, no todas las nubes son de tormenta, es decir, no todas las nubes se van a cargar eléctricamente. Básicamente hay unas nubes ya bien conocidas y bien definidas por su forma, su color, que son las nubes de tormenta eléctrica y están clasificadas como cumulonimbus. Esas serían las nubes que terminan con carga eléctrica. Ya con ese modelo tripolar, digamos que va uno argumentando, estructurando, básicamente desde el principio del ciclo hidrológico del agua,
la dinámica del hielo dentro de la nube hace que finalmente ese hielo o esa masa de agua en forma de hielo termine cargada también eléctricamente. Es decir, que aquí ya se empieza a acumular carga. ¿Acumular carga hasta qué punto, hasta cuándo? Pues hasta que haya el proceso de descarga desde el punto de vista eléctrico, que puede ser que coincida en gran porcentaje, puede coincidir con el proceso de descarga también de masa de agua. Es decir, que es muy normal en un alto porcentaje de probabilidad que vaya asociado un fenómeno de descarga eléctrica con un fenómeno de descarga de agua, es decir, de precipitación o lluvia de la nube. En, en esta figura inferior nos va a dar la introducción eh, a lo que tiene que ver con el circuito eléctrico ambiental. Es decir, que como bien la nube es una unidad física, digamos, elemental de la atmósfera, presenta diferentes análisis desde el punto de vista químico, termodinámico, físico, eléctrico, pues hay que tomar herramientas de ingeniería que permitan modelar o llevar a un modelo la nube de tormenta con esa estructura de carga tripular y ponerla dentro de un contexto eléctrico en lo que tiene que ver con la electrosfera y la Tierra y empezar a analizar cómo es la dinámica de comportamiento desde el punto de vista eléctrico o electromagnético de la influencia, es decir, ir caracterizando e ir llevando modelos eléctricos, que sería una nube de tormenta y su interacción con el medio. ¿Cuál sería el medio? Pues lo que se encuentra en la parte superior de la nube y lo que tengamos como referencia la Tierra y toda la distribución de cargas que se dan ahí. Esto sería una introducción a lo que sería algo bien importante que tiene que ver con el modelo, modelo eléctrico o circuito eléctrico ambiental. Aquí tenemos lo que les había comentado hace un momento, había comentado que se tienen clasificadas diferentes formas, tipos y un nombre científico dado a las nubes. Uno puede encontrar como nubes ahí en el, en el espacio, pero entonces aquí tenemos la cumulonimbus, que sería una nube de tormenta, es decir, que ya la comunidad científica tiene identificada esta nube como una nube de tormenta eléctrica. Quiere decir que siempre que se hable de este tipo de número de nube, perdón, hay que asociarla con una nube de tormenta eléctrica. Eh, bueno, aquí también ya había comentado que desde lo multidisciplinario del estudio de la atmósfera, tanto desde el punto de vista térmico, químico, físico, desde el punto de vista eléctrico, es muy importante como la interacción, las relaciones, el comportamiento y la dinámica, lo que tiene que ver la carga eléctrica y el movimiento de la carga, que sería como corrientes. Aquí es donde empieza a manejarse un concepto que es bien interesante, el concepto de dos escenarios, lo que podríamos clasificar dentro de la teoría como un buen tiempo o condición de mal tiempo. Entonces, esa condición de buen tiempo es todo el tiempo de evolución de la atmósfera, hablando desde el punto de vista eléctrico, donde no sean condiciones de tormenta, sino más bien condiciones de carga. Es decir, que la nube se está cargando eléctricamente, pero no hay descarga, no van a darse rayos a tierra. Esa condición de buen tiempo, pues básicamente también tiene una dinámica eléctrica. Esa dinámica eléctrica tiene que ver con toda la carga
que podría tomarse desde un punto de vista en reposo, cuando ya la nube está cargada eléctricamente, y desde el punto de vista electromagnético, cuando uno tiene una carga de una polaridad positiva, negativa, positiva, básicamente consecuencia de esa carga, empezando desde la ley de Coulomb, vamos a tener un campo eléctrico. En condiciones de buen tiempo, ese campo eléctrico estaría, como el campo eléctrico es de naturaleza vectorial, es decir, que es un campo vectorial, estaría apuntando, conforme está esta flecha acá, estaría apuntando hacia abajo. Entonces ya habíamos visto en la anterior, en el diapositivo anterior, que la referencia, básicamente estaría con carga negativa. Nosotros tomamos desde acá la carga positiva, básicamente podríamos tener un campo eléctrico apuntando desde esta carga positiva hasta la referencia. Es decir, tener un campo eléctrico totalmente distribuido y podría hablarse de uniformidad y en condiciones de buen tiempo estaría apuntando hacia la referencia o hacia la Tierra. Cuando se dan las condiciones de mal tiempo, que sería lo próximo a una tormenta eléctrica, esta dinámica de la atmósfera, digamos que empezaría a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico hay una inducción, por el principio de inducción, esta carga de la Tierra cambiaría a polaridad positiva, el sentido del campo eléctrico cambiaría y hay una medida bien importante en todo lo que tiene que ver con la instrumentación que se ha desarrollado hoy en día para medir ese campo eléctrico que es denominado el campo eléctrico ambiental. Básicamente este campo eléctrico mantiene con una variación muy pequeña, se podría decir que uniforme, en proporción uniforme, podría estar en el orden de 100 voltios metro para condiciones de buen tiempo. Y para condiciones de mal tiempo, ese campo eléctrico pues podría perturbarse y al perturbarse esa magnitud de medida cambia normalmente a valores que pueden estar rondando 1 kilovoltio o más. Esos valores en estudios importantes que se han desarrollado, pues bajo ciertas condiciones de inversión térmica, si el sistema es montañoso, el sistema es plano, pues la variación de ese campo eléctrico en buen tiempo y mal tiempo, pues tiene algunas afectaciones o variabilidades importantes. Eh, Listo, si tenemos ya una estructura de una nube y tenemos carga, básicamente cuando yo tengo carga y estoy hablando de un circuito, quiere decir que el, cuando estoy hablando de un circuito, quiere decir que se presentan densidades de corriente y esas densidades de corriente, pues lo que hace es circular. Entonces, en condiciones de buen tiempo, básicamente hay una corriente que se llama corriente de buen tiempo, se denomina corriente de buen tiempo, donde hace que electrones circulen y cierren el circuito con la Tierra. Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es un circuito cerrado, donde en condiciones de buen tiempo se tienen corrientes del orden de los microamperios, unas corrientes de magnitudes muy bajitas, pero que están en constante dinámica y básicamente equilibrando el circuito o el sistema eléctrico ambiental. Ya cuando se dan condiciones o temas próximos, cercanos a lo que sería el mal tiempo, básicamente ya la corriente que estaría circulando desde la nube hacia la Tierra sería una descarga eléctrica atmosférica que se denomina un rayo. Básicamente es un rayo. Ese rayo ya sí tiene magnitudes de corriente que son bastante altas, un nivel energético muy alto. Estamos hablando del orden de los kiloamperios. Entonces acá, previo a todo lo que se ha hablado hasta este momento, podemos resumir lo que sería el circuito eléctrico ambiental. Este circuito eléctrico ambiental tiene unos parámetros, digamos, establecidos, pero que pueden cambiar dependiendo de la zona donde se esté analizando.
Es decir, vuelvo y reitero aquí que la actividad eléctrica atmosférica en la Tierra pues va a ser diferente en todas las partes, es decir, no siempre es la misma actividad con frecuencia, con magnitudes de corriente, sino que puede haber variabilidad. Pero sí se puede estandarizar a nivel de ingeniería lo que es el circuito eléctrico y cómo es el comportamiento. Pues lo que hablaba hace un momento, acá tenemos la nube de tormenta. Esta nube de tormenta se podría resumir o equilibrar en una fuente. Esa fuente, si hay una fuente, pues aquí tenemos un circuito, aquí hay corriente que sube, anda por la línea de la electrósfera. Básicamente por la línea de la electrósfera se genera lo que es una corriente de buen tiempo. Esa corriente de buen tiempo, estamos hablando de magnitudes de microamperios. Y aquí tenemos los 100 voltios metro, que sería lo que se puede percibir con un instrumento de medida. En este caso, un instrumento que es bien usado sería el molino de campo eléctrico para tomar medidas en condiciones de buen tiempo. Podemos estar en este orden de valor de lo que es el campo eléctrico. No habría inversión, simplemente el campo eléctrico estaría apuntando acá hacia la Tierra porque no tenemos acá carga negativa y aquí estamos viendo como una carga positiva y el campo eléctrico apuntando hacia acá. Ya para condiciones de mal tiempo, tenemos aquí lo que sería una descarga eléctrica atmosférica. Esa descarga eléctrica atmosférica ya tenemos magnitudes de corriente del orden de los kiloamperios y esas magnitudes de kiloamperios es el fenómeno en el cual pues, nos vamos a centrar de aquí en adelante en todos los estructura de los módulos. Y otro parámetro importante que está aquí relacionado es que finalmente entre la electrósfera de esta línea y la Tierra pues se pueden presentar para condiciones de buen tiempo potenciales hasta los 300 kilovatios. Bueno, aquí en esta parte, o hasta este circuito eléctrico ambiental, pues tenemos el resumen, o se resume lo que es todo el proceso o el mecanismo, o lo que hay en la literatura científica, de cómo termina una nube cargada eléctricamente. Básicamente, pues hay muchos libros de literatura y mucha teoría por revisar para entrar en niveles de detalle, pero aquí lo importante es que hasta este punto podemos resumir que básicamente por unos mecanismos naturales, no hay intervención del hombre, de la mano del hombre, por unos mecanismos naturales, una nube cumulonimbus que es clasificada como cumulonimbus termina cargada eléctricamente y que esa carga eléctrica dentro de la nube se puede poner en un circuito eléctrico ambiental para empezar a hacer modelos, estudios, detalles de ingeniería que permitan entender mejor el fenómeno desde el punto de vista de carga de la nube. Ahora, si uno ya medianamente responde la pregunta de cómo termina una nube cargada eléctricamente, pues ahorita toca indagar o hacer la siguiente pregunta, la pregunta número dos, y es, bueno, si la nube terminó cargada eléctricamente, ahora cómo es el proceso de descarga, cómo finalmente toda esa carga termina teniendo circulación con altas energías desde una óptica de análisis de electromagnetismo. Aquí tenemos una imagen donde ya se ve como tal la actividad eléctrica atmosférica, es decir, un rayo con todas sus ramificaciones. Aquí vamos a ir introduciendo, analizando que esto que se ve aquí en esta imagen, en esta foto, esto es lo que uno llama el líder. El líder para este caso podría ser un líder descendente, es decir, que viene desde la nube hacia la Tierra. Y aquí tenemos ramificaciones. Las ramificaciones que
pueden también por el principio de observación, uno puede observar estas ramificaciones y coincidencialmente está analizando eh, la atmósfera en condiciones de tormenta o la instrumentación o equipos, cámaras de alta resolución que permiten, digamos, capturar esos fenómenos. Eh, bueno, entonces, básicamente el proceso de descarga tiene que ver un poco con la introducción de lo que es una disrupción eléctrica o un vencimiento del dieléctrico que hay entre dos puntos que están cargados, digamos, eléctricamente, con carga eléctrica. Ahí podría uno plantear o proponer básicamente el principio como si esto fuese un capacitor que tuviera dos placas y en el medio pues hay un dieléctrico. Entre una nube, si esto lo hacemos equivalente a una nube, eh, y esto lo hacemos equivalente a la Tierra, entre la nube y la Tierra pues está el aire. Y ese aire está clasificado, cuando uno estudia la parte de dieléctricos, el aire estaría clasificado como material dieléctrico. Eh, si uno tuviera forma de, digamos, si es carga positiva y esto negativa, si uno tuviera forma, aquí estaría el campo eléctrico, si uno tuviera la forma de imaginarse esto como una máquina, uno pudiera ir incrementando el potencial. Hay que recordar por electromagnetismo que si uno tiene un campo eléctrico, pues tiene líneas de potencial también, líneas equipotenciales de diferentes distancias que van cambiando con la distancia. Es decir, que las líneas de potencial que están en la fuente van a tener una mayor magnitud escalar, estoy hablando de una escalar, que las líneas que están fuera o más lejos de la fuente. Si pudiera empezar a incrementar el potencial y la distancia entre estos dos puntos, no estamos hablando de kilómetros, sino para un primer escenario, hablar de unos centímetros de separación y uno empieza a elevar el potencial. Básicamente, cuando eleva el potencial, lo que hace es ir ionizando el aire. Cuando se ioniza el aire, empieza a generarse un canal. Ese canal empieza a enriquecerse en temperatura y en condiciones de impedancia, tal que puede hacer que se dé un movimiento de electrones y ese movimiento de electrones, digamos, va ganando distancia y cuando se acumula en otro punto, pues sucede el mismo paso. Y nuevamente los electrones van a ionizan el medio, generan un canal ya con unas condiciones de temperatura y presión y lo que hace es que va abriendo camino. Ese camino no es recto, sino que tiene ramificación o tortuosidad, ya que las condiciones de punto a punto del dieléctrico pues van cambiando. Y seguramente el dieléctrico de un punto, si uno mira una nube y la Tierra, o la nube y la Tierra, esas condiciones punto a punto pues van a ir cambiando. Es decir, hay diferenciales de condiciones físicas del aire o el dieléctrico desde ese punto. Entonces aquí lo que vemos es que básicamente se va generando como una avalancha electrónica y esa avalancha electrónica se va desencadenando y va haciendo caminos. Esto es un diagrama de flujo, pues aquí tenemos dos caminos por acá, y cada que va ganando un nivel energético, pues va teniendo camino y toda esa carga pues va a tener unos puntos ya por donde moverse. Esa dinámica de movimiento de carga, ya por electromagnetismo sabemos que la carga o el diferencial de carga en el tiempo pues es corriente y ese diferencial de carga en el tiempo que es corriente pues va a hacer que hayan unos fenómenos electromagnéticos ahí asociados. Pues la corriente en movimiento trae a su vez nuevamente campo eléctrico y campo magnético y si esto empieza a variar en el tiempo pues tenemos campos que son variables en el tiempo dependientes del tiempo.
Entonces, este mecanismo, para resumirlo, es cómo se ioniza el aire por que se eleva el potencial fuerte por la presencia de una densidad volumétrica de carga y después cómo de forma relativa los electrones van ganando distancia desde un punto hasta otro. Puede ser que eh, puede ser que llegue una avalancha electrónica hasta cierto punto. De ahí en adelante, la impedancia que ve y el medio no tiene las suficientes características para que se venga para vencer el dieléctrico y finalmente puede darse un movimiento electrónico hasta un punto y simplemente no tener conexión con el otro polo o la otra placa que estaría cargada eléctricamente. Entonces, si se dan las condiciones completas, lo que tendríamos sería un movimiento de cargas desde un punto, por decirlo, de un punto A a un punto B, y ionizando el medio, el dieléctrico. Es decir, siendo todo lo que se puede conocer como dieléctrico, en ese momento, en ese instante, hacer ver ese dieléctrico como un elemento conductor. Es decir, que un rayo tiene la suficiente energía y el proceso, el mecanismo, la forma en que se descarga, tiene la suficiente particularidad de vencer o ganarle eh, al dieléctrico, vencerlo, romper esa rigidez dieléctrica que tiene el aire y terminar con una corriente, una circulación de corriente de un punto a otro. Aquí tenemos ya diversificando lo que o resumiendo más bien lo que hemos visto hasta ahora, lo que se ha revisado hasta ahora, tenemos como la etapa de lo que sería el proceso de carga, la etapa de cúmulo, que es donde va a ir ganando masa desde el punto de vista de hielo y de partículas de agua. Eh, la etapa de disipación, que sería la precipitación o la lluvia. Esta lluvia en ocasiones se puede dar en forma de granizo, es decir, que la masa de hielo no alcanza a perder volumen mientras cae la tierra y cae en esa presentación. Y ya la parte eléctrica, la nube de carga con toda la distribución de carga eléctrica y lo que sería el campo electrostático, el campo a nivel de suelo. Ese campo, como había comentado, tiene algunas variaciones. En condición de buen tiempo tiene una pequeña variabilidad en su magnitud y en condiciones de tormenta pues se dispara ese parámetro a unos valores del orden de un kilovoltio metro, lo que hace que hoy en día se tengan instrumentos para predecir tormentas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eh, se tiene una perturbación a nivel eléctrico del campo eléctrico ambiental, es porque muy próximo, en unos pocos minutos, pues se va a desatar una tormenta eléctrica. Esa instrumentación sirve para aplicaciones de ingeniería para predecir y hacer prevención en lo que es el tema de rayos. Ya aquí hablando de la descarga, de lo que veníamos recopilando hasta esta parte, hablando un poco de la descarga eléctrica, que tiene que se pueden dar escenarios, o ya están identificados desde el punto de vista científico de escenarios. Entonces uno puede tener descargas de nube a tierra, es decir, que la descarga se originó en la nube y va a ir hacia la tierra. Esas descargas muy a tierra tenemos ascendente, positivo y negativo. Entonces, para el ascendente es una descarga que se origina acá en la Tierra y va hacia la nube, tiene sentido contrario a la de nube-tierra acá, y puede ser de polaridad positiva o polaridad negativa, dependiendo de las condiciones de carga que se tengan en la nube y la inducción en la Tierra. Para las descendentes se tienen positivo y negativo, es decir, también descendentes de polaridad positiva y descendentes de polaridad negativa. Aquí, ya centrándonos un poco en el evento del rayo,
Es un evento que para poder estudiarlo, básicamente hay que utilizar bastantes herramientas de probabilidades. Este rayo es un fenómeno probabilístico, no determinístico, es decir, tiene una connotación estocástica bastante fuerte. Esa connotación estocástica bastante fuerte hace que uno deba hablar de rayos en proporciones o en términos probabilísticos. Es decir, para que esa estructura probabilística, quiere decir que hay unos datos que el 90% de los rayos que se dan de nube a tierra son de polaridad negativa. Es decir, el 90% de rayos nube-tierra son de polaridad negativa y el 10% serían de polaridad positiva. Los ascendentes tienen una probabilidad de ocurrencia mucho más baja que los descendentes. Y ahí es que muchas normas de aplicación, mucha literatura de aplicación de ingeniería, viendo el rayo como, digamos, como un elemento destructivo de la construcción de ingeniería que se da en la Tierra. Inclusive los rayos pues son bastante peligrosos en el tema de los seres humanos porque se presentan en el mundo muchas muertes por el tema de rayos, hace que se centren muchos estudios en esa parte. Rayos de nube a tierra y con polaridad negativa. En la parte atmosférica, es decir, los rayos que no involucran no involucran la Tierra, sino que solo involucran la propia nube, es decir, que se dan aquí dentro de la nube movimientos fuertes de cargas dentro de la nube, que serían intranube, y los otros que se dan entre una nube y otra, es decir, un rayo que equilibra cargas con otra nube que tenga ahí adyacente. Eso sería otros fenómenos que también se estudian, pero que, como mencionaba, no son tan importantes para todo lo que está desarrollado aquí en la Tierra como ingeniería y hasta la propia protección de los seres vivos y los humanos. Y no muy atrás, algo, digamos, bastante reciente en cuanto a todos los estudios científicos, al desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido identificar otros fenómenos atmosféricos que se dan no solo en la nube, sino en la nube y la Tierra, sino ya en la nube y, y las capas atmosféricas superiores como la estratosfera, la ionosfera. Y eso tiene que ver con fenómenos de tipo, ya podríamos clasificarlos como magnetohidrodinámicos, porque tienen que estudiarse o relacionarse con lo que es el plasma, el estado plasmático, canales que se forman en este tipo de fenómenos y la parte electromagnética y también que está asociada a la nube, pero ya no hacia la Tierra, sino hacia la parte de arriba. Entonces, para eso se tienen escenarios como los estudios de los Blue Jets, que serían esos que están acá, y de los sprites o los duendes, que serían estos fenómenos que se presentan acá. Como mencionaba, estos fenómenos se empezaron a percibir con la instrumentación, cámaras de alta resolución, satélites orientados o dedicados para este tipo de estudio que se, se empezaron a caracterizar y ahorita son pues una buena oportunidad de estudio para seguir comprendiendo lo que es el circuito eléctrico ambiental. Aquí tenemos en conclusión en esta imagen todo lo que se puede dar en la dinámica de la nube al aire, dentro de la nube, negativa hacia la Tierra y positiva hacia la Tierra. Como estos son con un 90% de probabilidad, seguramente todos los esfuerzos de estudio del rayo como un problema que puede afectar los sistemas eléctricos, electrónicos,
porque son de la misma naturaleza, va muy enfocado a ese tipo de análisis. Ya viéndolo como tal aquí en el proceso esto tiene unas etapas, como ir pasando una escena, desde la primera escena hasta la última para entender todo el proceso de descarga de lo que podríamos clasificar como un rayo. Entonces, en este primer proceso, o la primera imagen, la primera etapa acá, está el proceso de activación, y es cuando toda la parte electrónica se activa y empieza a tener movimiento propio dentro de la nube. Miren que aquí ya en esta parte se observa que sale de la base de la nube. Ese primer punto ya hubo una disrupción, ya se venció el dieléctrico del aire. Este punto y este punto, viéndolo como un capacitor, tenemos un dieléctrico asociado, ya hubo disrupción. Aquí hay una parte de ramificación, es decir, que dos líneas toman caminos diferentes, a valores energéticos muy seguramente diferentes, siempre y cuando el medio le vaya presentando unas condiciones óptimas para seguirse moviendo y venciendo el dieléctrico. Aquí en esta parte ya se forma lo que es el líder descendente. El líder descendente es porque es el más robusto eh, canal que está ionizado desde el punto de vista eléctrico, y es la rama que lleva, que lleva consigo más carga eléctrica. Como este punto digamos, ya está a una distancia más corta de la Tierra, en ese punto se genera acá un líder ascendente en normalmente las estructuras más altas que hay en la Tierra, y en esas estructuras más altas se genera una acumulación de carga, y esa acumulación de carga hace que también se venza el dieléctrico, y básicamente lo que se tiene aquí es una distancia de dos puntos que finalmente se van a unir. En ese momento que se une, se genera la primera descarga de retorno. En esa primera descarga de retorno ya todas las ramificaciones que estaban ahí se van a canalizar por el líder descendente, y aquí, bueno, esta primera descarga de retornos, más adelante se prestará importante atención en ella, cuál es la forma de esa onda, qué magnitudes tiene y cómo se desarrolla, viéndola desde el punto de vista temporal. Aquí nuevamente se produce lo que sería unas nuevas descargas subsecuentes. ¿Qué quiere decir el tema de las descargas subsecuentes? Que por un canal ya ionizado que tiene conexión entre la nube y la Tierra, se puede generar o desplazar nueva carga y utilizar ese mismo canal para hacer conexión de nuevo. Entonces se tiene la primera descarga de retorno, pero se pueden tener descargas subsiguientes o subsecuentes, con algunas componentes también que se pueden observar en magnitud y en desarrollo temporal. Eh, bueno, aquí estaríamos en el proceso. Seguiría la parte que se denomina como líder dardo, y aquí vendría la segunda descarga de retorno, que era lo que indicaba la parte de utilizar el mismo canal ya ionizado con unas condiciones de temperatura, presión, digamos ya habilitadas para que toda la carga pueda irse por el mismo canal, por el mismo punto. Y así podría seguir todo el proceso y tener varias descargas subsecuentes. Podrían darse 5 o 6 descargas subsecuentes por el mismo canal. ¿Qué es importante resaltar acá? Que esas descargas subsecuentes van a tener valores energéticos, digamos que un poco menos. Aquí estaría
todo el desarrollo que se mostraba en la gráfica anterior y aquí viendo los tiempos o los tiempos que podría tardar cada proceso, que sería el líder escalonado, la corriente de descarga de retorno y las corrientes de descarga subsecuentes para lo que sería el todo o todo el proceso de descarga que podríamos calificar como un rayo. Bueno, los invito a ver el siguiente video que continúa aquí con el tema.